Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espacio de Gestión comienza el programa Decano de la radio universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos muy contentos de estar con ustedes un día más aquí a través de Zona PUC, por supuesto. Hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Primero, con una organización que se llama Cúrame, que además funciona íntegramente con voluntariado. Y este es un programa que siempre se pregunta por el voluntariado, por sus alcances, por lo sostenibles que pueden ser las organizaciones que apelan, que apuntan a tener una importante masa crítica de voluntarios, trabajando, opinando, haciendo cosas. En fin, vamos a hablar de Cúrame. Y en la segunda media hora vamos a reunirnos con los amigos de Promsex y del Jurado Nacional de Elecciones, porque han sacado una publicación que se llama Igualdad para Construir Democracia. Y han hecho una investigación muy profunda de cuál es la situación de los candidatos, de las personas que participan en política, de quienes ya llegaron al mundo, digamos, de la elección, puede ser a nivel local, regional, nacional, pero que son personas LGTBI. ¿Cómo reacciona el resto de la organización política? ¿Cómo reaccionan los opositores? ¿Cómo reacciona el mismo Estado? ¿Cómo reacciona la gente ante candidatos que abiertamente se dicen ser representantes de candidaturas LGTBI? Bueno, de eso vamos a hablar en el programa. Yo quiero agradecerles muchísimo que nos acompañen y que estén siempre con nosotros en Espacio de Gestión. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bienvenidos. Muy bien. Y quiero compartir con ustedes a nuestro primer invitado. Siempre nos gusta hablar de proyectos y siempre nos gusta hablar de organizaciones que se sumergen con todo en los proyectos y más aún si tienen un componente importante de voluntariado, que es un elemento del que hemos hablado mucho en este programa. Vamos a hablar de Cúrame, un voluntariado juvenil que emprende esfuerzos innovadores para mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad, que están ubicadas en hospitales y en albergues públicos en diferentes regiones de nuestro país. Nos acompaña Paul Geldres, coordinador general, Natalie Oyola, coordinadora de programa, y Andrea Cárdenas, coordinadora de proyecto también. Gracias. Gracias a ti por invitarnos. Un gusto tenerlos aquí. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Bueno, Paul, como coordinador general, comenzamos contigo. ¿Por qué no nos cuentas qué cosa es Cúrame? ¿Cómo lo definimos? Como bien tú lo mencionaste, somos una organización voluntaria que emprende esfuerzos para mejorar la calidad de vida de personas que se encuentran en hospitales y albergues públicos. Las actividades que realizamos puntualmente están orientadas a mitigar estos efectos negativos que puede generar una estancia, tanto en hospitales como en albergues, ¿no? Que se enfoca puntualmente a mejorar y darle un dinamismo a los, digamos, pacientes y albergados a través de actividades recreativas, de soporte físico, ¿no? Enfocándonos también sobre todo en el aspecto emocional. De acuerdo. Natalie, ¿por qué surge la idea de dar este soporte? ¿Por qué era importante hacerlo? Lo que pasa es que yo creo que muchas personas hemos estado hospitalizadas al menos una vez o de repente hemos visitado alguna clínica o hospital. Las realidades son muy diferentes, ¿no? En hospitales hay mucha necesidad, ¿no? Los doctores pueden cubrir la necesidad física, pero muchas veces lo emocional se deja de lado, no se le toma la importancia que debe, ¿no? Y entonces lo que nosotros ahí entramos, los voluntarios de Cúrame entramos ahí. Lo que queremos hacer es que su estancia en el hospital no sea tan desagradable, no sea tan aburrida, no sea tan deprimente, ¿no? Porque por las mismas necesidades y las realidades que podemos ver en hospitales públicos, la estancia no es la misma que en una clínica, ¿no? Entonces ahí entramos nosotros. Esa calidad de instancia, o de estancia, mejor dicho, Andrea, en el hospital, merma en la salud, merma Claro. en que finalmente su proceso de recuperación va a ser más lento, va a ser tardío. No, o sea, todo lo contrario. Nosotros lo que intentamos es que el paciente salga lo más rápido posible del hospital. Y definitivamente la parte emocional, sentimental es básico. A un paciente que tú lo ves triste, que lo ves que no come, que ves que no se comunica, que está callado, que está aislado, posiblemente no va a mejorar. Suena un poco como que, no sé, de repente no tiene mucho fundamento, pero yo sí opino que el estado anímico influye mucho en la recuperación de un paciente. Sin duda. Es lo que yo pienso, lo pienso sí, definitivamente. Entonces nosotros lo que intentamos es que el paciente tenga una mejor estadía, como dice Natalie, y lo hacemos a través de conversar con él, de interactuar con él. A veces los pacientes lo que necesitas es que lo escuches, nada más. Y eso es importante, es básico. Entonces lo que nosotros vamos para mí es una labor importante
suma mucho al paciente y en verdad es como que tú sales y sientes que le has cambiado la vida y solamente por escucharlo. Entonces es básico el apoyo emocional, es hasta sentimental, ¿no? A un paciente que está de repente por un motivo complicado o está, no sé, en un estado deprimente o de repente piensa que no tiene solución su problema y solo necesita que estés ahí para él. Paul, ¿no están reemplazando ustedes lo que le correspondería hacer a la familia? En algunas ocasiones lo que hacemos nosotros sí es enfocarnos también a ver, contextualizar un escenario de alta vulnerabilidad con un hospital público puntualmente y un albergue. Como bien lo mencionaba Andrea, hay pacientes digamos de todo contexto, residentes que van por su propia voluntad y que son, digamos, subvencionados por su familia, hasta residentes en estado o situación de calle, como se le llama, es decir, abandonados. Entonces, definitivamente lo que nosotros hacemos es contribuir de alguna manera u otra al estado anímico de ellos. Sí sabemos que de alguna u otra forma hay pacientes o residentes que no tienen familia, entonces es ahí donde también nosotros hay mayor vulnerabilidad, digamos. Exacto, ¿no? Y orientamos más nuestros esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa intervenimos en un albergue de adultos mayores, donde el 100% de los albergados están en situación de calle. ¿No? Han sido, digamos, llevados al albergue porque los han encontrado abandonados. Entonces los voluntarios, digamos, establecen o generan ese vínculo con el abuelito porque lo ven como su abuelito, ¿no? Como un familiar más. De acuerdo. Entonces es ahí donde se concentra muchísimo más y se genera algún valor adicional al servicio, ¿no? Entiendo. Natalie, ¿cómo detectan al iniciar el proyecto Cúrame que esto ocurría y que había necesidad de atenderlo? Bueno, la situación de hospitales en nuestro país en realidad no es una realidad muy ajena a ninguno de nosotros. Sabemos bien las carencias que hay en los hospitales, ya sea de necesidades logísticas como también de repente de trato, ¿no? Aún así sabemos que no es que sea una generalidad, ¿no? Hay muchos doctores, muchas enfermeras que nosotros lo vemos con mucha calidad humana. Okay. Pero también hay lo otro, ¿no es cierto? Claro, hay de todo, Así ¿no? es. Entonces, tratamos de cubrir esa pequeña carencia, aunque sea de repente en uno o dos casos aislados, pero ahí estamos. De acuerdo. Andrea, ¿cómo ponen en papel un proyecto como este? ¿Quién lo diseña? ¿Cómo hacen el organigrama? ¿Dónde consiguen oficina? ¿Dónde están los fondos? Cuénteme un poquito más toda esa parte. O Paul, prefieres. Sí, creo que Paul sería el adecuado para responder eso. Perfecto, sí, claro, te cuento. Cúrame ya es un proyecto que va a tener 10 años. Ya. En el 2007 iniciamos, en noviembre. ¿Tú estabas desde el comienzo? No, yo entré en el 2012, yo ya tengo casi 5 años. ¿Como voluntario entraste? Entré como voluntario, sí, desde 2013 asumí ya la coordinación general. De acuerdo. Termina, por favor, te interrumpí. Sí, claro, entonces te comento. Nosotros, para poder un poco, digamos, desplegar todos estos esfuerzos a nivel nacional, mantenemos diversas estrategias, ¿no? Puntualmente orientadas al tema de financiamiento, como era la consulta, es el voluntario asume el costo de, digamos, de materiales y uniformes que va a tener que implementarse durante ciclo a ciclo que trabajamos. O sea, no solo va a dar su tiempo, sino que además va a dar recursos. Recursos, correcto. Digamos, el voluntario genera un valor importantísimo dentro de la organización porque Seguro. en función se mueve, la organización se mueve en torno No a funcionaría voluntarios. de otra manera. Totalmente. No funcionaría si es que no existieran voluntarios o personas que quieran brindar su tiempo, su talento y los recursos en algunas oportunidades para poder emprender este proyecto, ¿no? Entonces, las iniciativas se han venido gestionando. Una de las sedes nuevas que tenemos es Piura, que ya va a tener casi 2 años, ¿no? Entonces, ¿están en todas las regiones? Estamos ahorita en las ciudades de Piura, de Trujillo, de Lima, de Arequipa, de Huancayo. Okay. Todos son hospitales a excepción de Arequipa, ¿no? En Arequipa es un albergue, de abuelitos, sí, de acuerdo. puntualmente. ¿Funcionas por proyecto? Porque tengo acá dos coordinadoras de proyecto, digamos. ¿Cuántos proyectos manejan, Andrea? Nosotros somos coordinadoras del Hospital María Auxiliadora. Ya. Sí. O sea, cada hospital es un proyecto. Claro, cada hospital es un proyecto y cada hospital tiene su coordinador de proyecto. O coordinadoras. Claro. Okay. ¿No? Y las dos están en el María Auxiliadora. Exacto. Por la envergadura, seguramente, que tiene el hospital. Bueno, sí. El hospital es bastante grande. El con volumen, enormes carencias, además, ¿no? El volumen de voluntarios también es mayor en comparación con otros. Okay. Es el hospital más antiguo, me parece. En lo que es Cúrame, claro, ¿no?
Y también es porque se abarca más áreas, ¿no? Ok. Sí, se abarca Sí, bastantes áreas y como te digo, el número de voluntarios es mayor, entonces sí es necesario tener 2 coordinadoras. ¿no? Sí. Y Andrea, ¿se pasean los voluntarios por el hospital con libertad? Digamos, ¿han llegado ustedes a ganarse esa confianza entre el personal médico que suele ser muy Claro. Sí, cuidadoso, eso digamos, ¿no? es algo inevitable. El personal médico, Es desconfiado por naturaleza. sí, pero creo que ya con el tiempo nos Eso lo saben han ganado, cuál claro. es nuestra labor, nosotros vamos a apoyar, no vamos a perjudicar al Ajá, paciente. claro. Entonces sí, hay mucha libertad de desplazamiento en el hospital, los voluntarios pueden entrar a, creo que todas las áreas, relativamente, hasta emergencia podrían ingresar a ser voluntariado. Entonces, de ese lado sí, hay libertad, la idea es ir a apoyar y creo que el personal médico lo tiene súper claro, ¿no? Ujú. Natalie, ¿y cuánto tiempo de tu día, por ejemplo, le dedicas a un proyecto como este, que es un proyecto voluntario? Bueno, uno como voluntario le tiene que dedicar un mínimo de 2 horas a la semana, ¿no? Definitivamente los voluntarios le dedican más tiempo que ese, ¿no? Porque Eso iba a uno, decir, ¿no? sí, Solamente en el desplazamiento ya están las 2 exacto, horas, digamos, ¿no? sí, exacto. Entonces un voluntario va con las 2 horas mínimo, pero en realidad se quedan 3 horas, 4 horas, porque claro, como tú dices, en el desplazamiento nada más ya se va un poco de nuestro tiempo, ¿no? Subir, bajar materiales, Por ejemplo. todo eso, sí, se invierte bastante tiempo. Y en realidad, pues no es un sacrificio para nadie. Uno va al hospital y pasan las 3 horas y ni las sentiste, ¿no? Ahora, nosotras como coordinadoras sí invertimos un poco más de tiempo. Tenemos otras tareas, además del voluntariado en sí, que se realiza en el hospital, ¿no? Tenemos que realizar otras actividades como hacer informes, Una cosa tener más reuniones, administrativa, exacto. digamos, Claro. ¿no? Ahora, no sé cuánto sería al día que le dedicamos exactamente a Cúrame, pero sí, son bastantes horas a la semana. De acuerdo. Paul, me voy a ir a la pausa en un minuto, pero quiero que me termines de redondear un poco el organigrama. Perfecto. ¿Quién está a la cabeza? ¿Quién te sigue? ¿Cómo funciona la operación completa? Listo, te explico. La estructura puntualmente de Cúrame parte por presidencia, Ok. coordinación general. Ujú. De ahí se despliegan las coordinaciones estratégicas. Ujú. Tenemos ahorita 2 coordinaciones estratégicas, una en el área de comunicaciones y otra en la gestión del talento, que es clave y vital para poder, digamos, operar. Y comunicaciones no es menos, ¿ah? No, para nada. Para nada. Ahí. Es súper importante. Cada vez, ¿no? Cada vez una definitivamente. cuña más Sí. importante. Totalmente. Superimportante. Todos articulamos entre todos los niveles, ¿no? Así es. La organización es totalmente horizontal, donde el voluntario puede generar un aporte puntualmente directo a la presidencia, a la coordinación general o a la coordinación estratégica, ¿no? No hay niveles, digamos, o jerarquías bien marcadas. Lo único es el nivel de responsabilidad y las funciones que cada uno asume. Después de las coordinaciones, digamos, estratégicas, vienen las coordinaciones de proyecto, que son las encargadas de liderar los hospitales. Están conformadas por un coordinador o 2 coordinadores, dependiendo de la envergadura del hospital, ¿no? La demanda de voluntarios, de pacientes y etcétera. Y bueno, el equipo de voluntarios, ¿no? Quienes son los chicos que despliegan todas las actividades semana a semana dentro de Cúrame. ¿Cuántos voluntarios tienes, Paul? Actualmente tenemos en promedio 150 voluntarios a nivel nacional, Ok. ¿no? Sí. Y en total, en todo este transcurso de los 10 años, en promedio casi 20.000 voluntarios que se han incorporado a la organización, ¿no? Ujú. De acuerdo. Me tengo que ir a la pausa, pero quiero que al regresar me cuenten si los voluntarios son o no son capacitados antes de entrar en hospitales. No es tan sencillo como, ay, eres mi voluntario, entonces te tiro al campo a ver qué pasa. ¿No es Claro. cierto? Porque hay una serie de situaciones que hay que saber manejar, ¿no? Así es. ¿Cierto? Sí. Yo quiero que me cuenten un poco cómo preparan a sus voluntarios para que entren al campo. Paul, Natalie, Andrea, estamos muy contentos de tenerlos Gracias. en el Gracias. espacio de gestión. Igualmente. Ha sido un gusto Gracias. con nosotros, pero no se vayan todavía. Vamos a la pausa y seguimos conversando y conociendo un poquito más de Cúrame. Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros en Zona PUC porque estamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos hablando con la gente de Cúrame, una organización que ha decidido trabajar a través de un voluntariado juvenil, haciendo grandes esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad, pero que están ubicadas en hospitales y en albergues públicos.
y trabajan en diferentes regiones del país, lo cual es absolutamente meritorio. Paul Geldres es el coordinador general y Natalie Oyola y Andrea Cárdenas son coordinadoras de proyecto y ambas nos acompañan esta tarde aquí en Zona PUC. Habíamos dejado planteada la pregunta en el aire, ¿no es cierto?, de la capacitación de voluntarios. Natalie, no sé si de pronto tú nos puedes contar un poquito más. Sí, los voluntarios antes de entrar al campo, como dijiste, reciben primero, bueno, hay una entrevista, ¿no? Donde se les hace un examen psicológico, lo de rutina. Luego ¿Hay que filtrar qué? Perdóname, Natalie. ¿Qué filtro es ese? ¿Para qué te sirve? Bueno, para ver su estado, para ver si están capacitados para poder operar en un hospital. ¿Hay un estado mental para operar? O sea, digamos, ¿hay gente que no puede entrar a un hospital? Sí, okay, sí. Que no debe entrar a un hospital. Sí, en realidad como en un trabajo, ¿no? Okay, hay una entrevista psicológica, ¿no? Para medir ciertos factores. Okay. Así es. Y luego de esta entrevista viene lo que es el taller de inducción. En este taller se les indica cómo movilizarse en el hospital, todos los factores que tienen que tomar en cuenta antes de empezar a operar en un piso de hospital, antes de entrar a un cuarto, antes de abordar un paciente, lo cual no es nada fácil, ¿no? Incluso después del taller no se les hace fácil tampoco a los voluntarios entrar a un piso y establecer un contacto con un paciente que es un desconocido para ellos. Exacto. Sí, sobre todo cuando son adultos, ¿no? Cuando son niños es mucho más fácil, ¿no? Pero sí, claro, sí, definitivamente los voluntarios siempre van a tener más afinidad, al menos la mayoría, más afinidad con los niños, ¿no? Se les hace más fácil subir a piso y establecer un contacto con un niño porque saben que el niño no les va a decir que no. Va a querer jugar, va a querer conversar, va a querer corretear. Entiendo. ¿No? En cambio, con un paciente adulto hay ese temor al rechazo, ¿no? A que entres a cuarto e intentes interactuar con este paciente y el paciente te diga, exacto, exacto. No sé qué. Es cierto. Están atravesados además por su propio dolor. Así es, y muchas veces se aíslan, ¿no? No quieren, de repente no quieren desfogarse ni siquiera, ¿no? Simplemente quieren que los dejen en paz. Entiendo. Ahora, estos casos son muy aislados, en realidad. Uno entra con el temor de que pueda pasar eso, pero pasa muy poquísimo. Sí, mira, interesante dato. Sí, en realidad nosotros llegamos a los cuartos y los pacientes están felices de recibirnos, ¿no? ¿Hay alguna identificación física? Sí, claro. Nosotros, claro. sí, exacto. Sí. Nosotros llevamos un uniforme, ¿no? Que es con colores llamativos para que nos puedan identificar, porque a veces puede ser que nos puedan confundir con el personal del hospital, ¿no? De acuerdo. ¿Y algún detalle más en el voluntariado antes de entrar? No. Es ahí, digamos. Sí. Esa sería un poco la cadena. Así es. El taller de inducción, que es lo básico para que el voluntario entre. De acuerdo. Andrea, si yo soy voluntario, llego a Cúrame y te digo, es que yo he estado 2 años en el hospital porque mi papá, mi mamá ha tenido una penosísima enfermedad y me acostumbré al hospital y a entrar en contacto con enfermos. ¿Eso es un valor para estar en Cúrame o al contrario se convierte en una dificultad porque está atravesado por muchas cosas emocionales de por medio? En mi opinión, sí es un aporte. Es un aporte. Para mí sí es un aporte. Lo que tú mencionas es algo que sí se ha dado. Hay muchas personas, es más, hay pacientes que dicen, yo me quiero recuperar y quiero postular. En verdad, porque ve nuestra labor y ve... y está en el hospital, por eso ve la labor y de pronto se identifica con un voluntario de este tipo. Claro, digamos, sí. ¿no? Justamente el fin de semana conocimos a una paciente bastante joven que estaba internada, bueno, por un motivo especial, y cuando nos vio dijo, yo también quiero postular, yo también quiero estar con ustedes. Sí, es que en verdad es importante la comunicación. Ellos nos ven y nos dicen, ¿y ustedes quiénes son? Y como dice Natalie, ¿usted doctora? No somos doctores, no somos enfermeros, no somos técnicos, somos personas comunes y corrientes que venimos a dar un soporte emocional a los pacientes. Entonces, mediante la comunicación, ella logró entender cuál es el objetivo de Cúrame y quiere formar parte. Entonces, como te decía, para mí sí es un aporte si es que tuvo alguna experiencia hospitalaria, ya sea como familiar o sea como paciente. De acuerdo, ¿no? Me parece interesante. Paul, ¿hay aproximación de los voluntarios a enfermos terminales? Depende en realidad del hospital. Hay hospitales puntualmente en los cuales podemos ingresar a áreas específicas y otros hospitales que también tienen esa área no podemos, por ejemplo. Ejemplo claro, el Cayetano Heredia con el María Auxiliadora. El María Auxiliadora podemos tener una intervención en emergencia, sin embargo en Cayetano no.
¿no? Entonces, Cada hospital tiene su propia política. Cada hospital tiene su propia política porque al momento de nosotros solicitar el permiso, la autorización de ingreso, nos dicen, ¿no? Digamos, por sugerencia, este es el listado de áreas en las cuales ustedes pueden intervenir. De acuerdo. ¿No? Y una cosa, Natalie, en la medida en que dan un soporte emocional, ¿no hay niveles de fricción o de tensión con los departamentos psicológicos de los hospitales cuya misión justamente quizás no es el acompañamiento solamente al enfermo, sino también a las familias de los enfermos? Bueno, en realidad no hay mucho contacto porque estos departamentos de psicología, al menos en el hospital donde nosotros operamos, que es el María Auxiliadora, trabajan los días de semana. Y como nosotros vamos los fines de semana, en realidad no hay mucho contacto. O sea, que el paciente enfermo el fin de semana... No tiene soporte. ¿No tiene soporte? No tiene soporte. Eso no tiene ningún sentido. Yo creo que los sábados sí lo tienen, pero domingos es bien difícil encontrar, sí. Entiendo. Bueno, se entiende, ¿no? El horario de trabajo también. Pero puedes tener retenes, digamos, puedes Sí, tener claro. horarios para que haya Sí, departamentos es cierto, de pero sí, no, los fines de semana es muy poco el contacto que tenemos con Mira, las es personas de un buen dato. psicología. Pero sí los hemos encontrado alguna vez. Ok. Y no ha habido ningún tipo de fricción, porque en realidad, pues, las labores Es conjunta, finalmente ¿no? sí, Llega a ser se conjunta. vinculan. Ok, o sea, Y- no hay fricciones ni tensiones. No diría. tendría por qué. Todos creo que vamos al mismo alguna objetivo, vez, ¿no? sí, alguna vez justo hemos llegado a hacer nuestra labor y las personas de psicología estaban realizándole una pequeña celebración a un niñito. Ok. Entonces al final nos pidieron ayuda a nosotros. sumaron todos. Sí, y nos dijeron, ya, traigan globos, qué sé yo, y hicimos la fiesta entre todos. De acuerdo. ¿No? Incluso también con las asistentes sociales, ¿no? Hay asistentes en oncología. Seguro. ¿no? Exacto. Seguro, Y ellos sí. también nos llaman, nos piden apoyo, Ok, así que en realidad... ok. Andrea, cuando uno es voluntario y tiene un paciente adelante, entiende que hay una enfermedad. Pero ¿cómo manejan el hecho cuando la enfermedad es expuesta? Es decir, Ok. un tumor muy visible, una herida o una quemadura muy grande, cosas que cuando uno las ve impresionan mucho. ¿Cómo manejan eso? Sí, inevitablemente uno se siente afectado. Claro, es evidente, ¿no? Tú ves algo que de repente es llamativo visualmente, no vas a decir, bueno, todo bien, ¿no? Sí te afecta. La idea es cómo lo manejas. Sinceramente, yo recién voy a cumplir un año en el voluntariado y nunca he visto nada muy impactante. Si hay algo que está, no sé, como te digo, es impactante visualmente, está cubierto y no se logra ver. En el caso que se le llegue a ver, yo creo que hay que dejar un poco de lado, no sé, tu opinión o lo que te pueda afectar e intentar acercarte a la persona. Porque si tú vas con esto y dices, ¡ay, qué miedo! ¿Qué es esto? Que no quiero ver. ¿Cuál es el apoyo ahí? La idea es que tú te acerques a él, a apoyarlo, a conversar con él, a tener o crear un vínculo con él, no a sentirte afectado por lo que le está pasando, cuando evidentemente a él también está afectado por lo que le está pasando. Entonces, no tiene sentido que tú vayas con una opinión de, no, ¿qué es esto? No me gusta, qué desagrado, ¿para qué estoy aquí? No. La actitud es positiva al 100% y siempre tiene que ser positiva. Tú no puedes ir con una actitud de miedo, con una actitud de temor o de rechazo, exactamente, de rechazo o desagrado a un paciente que está pasando por un mal momento. Entiendo, Andrea. Ahora, Paul, ese es un programa de gerencia y como toda gerencia, los proyectos tienen que tener indicadores muy claros de éxito, indicadores de gestión. ¿Cuáles son los indicadores de éxito que manejas? ¿Cómo sabes que este es un proyecto que funciona, que impacta en la vida de las personas en vulnerabilidad, en albergues y en hospitales? Mira, uno básico y puntual y específico que nos indica, sabes que tu labor está generando valor, es el nivel de satisfacción que manejamos con nuestros usuarios. Ok. ¿No? ¿Cómo evalúas eso? Nosotros puntualmente por temas de políticas internas y también por respetar un poco digamos, a nuestro aliado que vendría a ser un hospital o albergue, hacemos retroalimentaciones al término de cada actividad. Nosotros, por ejemplo, no tenemos permitido ingresar porque, claro, la típica encuesta de satisfacción es la que tú vas con tu encuesta en física, ¿no? De repente y empiezas a preguntarle al paciente, ¿te gustó mi actividad? ¿Qué tan productiva fue? Etcétera. Porque de alguna u otra manera se puede tornar o se puede interpretar como si nosotros estuviéramos quizá levantando información respecto al servicio del hospital. Entiendo. Nosotros no medimos ese nivel de satisfacción porque puede variar, ¿no? Lo que medimos es puntualmente en función al servicio a través de las retroalimentaciones que capacitamos a nuestros voluntarios para que la puedan hacer de la mejor forma. A través de qué tan... digamos, productiva fue la actividad,
que el nivel de satisfacción en específico, ¿no? También medimos, por ejemplo, el tiempo promedio de duración de actividad, ¿no? El tiempo de dedicación que tiene paciente usuario, ¿no? Paciente voluntario, o voluntario residente. También el número de horas que se destina en total al mes de voluntariado, que es un indicador también bien potente para decir, mira, hospital, mira albergue, este es el promedio mensual de horas que se destina de voluntariado, que nuestros voluntarios destinan a tus pacientes, a tus albergados, ¿no? Y que definitivamente contribuye desde temas de satisfacción directa también del usuario al hospital, por ejemplo, o también en ahorro de costos operativos. Hace un rato mencionaba Natalie de que, claro, el paciente puede tener quizás ese soporte del área de psicológica incluso sábados, mediodía, pero ¿qué pasa el domingo? ¿No? También se necesita personal, pero en esa brecha está el voluntario de Cúrame que brinda el soporte emocional al paciente. Entiendo. ¿No? Entonces, Entiendo. Todas estas herramientas te permiten más o menos configurar que el proyecto esté encaminado, totalmente. toca carne Sí. y Genera funcione valor. en la vida de las personas. ¿De acuerdo? Sí. Y dime una cosa, Natalia, ¿han tenido casos donde los pacientes han ido después a buscarlos, a agradecerles, a decirles gracias a Cúrame, mi vida fue mejor en un hospital? Sí, hay casos en los que el vínculo es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no se quedan solamente una semana, 2 semanas, sino meses. Incluso tenemos una paciente que es muy buena amiga de nosotros que se quedó 1 año. Toma. Sí, 1 año en el hospital. Un año en un hospital, tremendo. Sí, imagínate eso, 1 año de tu vida hospitalizada, Así sin es. moverte y de la teniendo misma cama. una bebé todavía, ¿no? O sea, es súper complicado. Ahora, el vínculo con esta persona no es el mismo que con una persona que se ha quedado unos días Por nada supuesto. más, ¿no? Por supuesto, lo entiendo. Se desarrolla una amistad, ¿no? Incluso hay pacientes que nos dicen, ustedes son, por ejemplo ella, ¿no? Nos dice, ustedes han sido como mi familia que de repente solamente mi mamá me ha visitado, nadie más, ni mis amigos, ustedes han cubierto eso, ¿no? Ustedes son como las hermanas que no he tenido, ¿no? Entonces el vínculo es completamente diferente, ¿no? Entonces la comunicación sigue incluso después de la salida del hospital, ¿no? Hay todavía la comunicación, te piden de repente tu número telefónico para seguir estando en contacto, para preguntarte cómo estás, ¿no? Y para que nosotros también sepamos cómo sigue el caso de esa persona, ¿no? Porque a veces no todo acaba saliendo del hospital, ¿no? De acuerdo. Hay todavía un seguimiento. Andrea, premios. Entiendo que han ganado varios premios. Sí, claro. Paul tiene No, que... Paul, mira sí. Paul, a ver. Paul es el que tiene esa información. Cuéntame. Sí, hemos tenido reconocimientos, como el Premio Nacional al Voluntariado. ¿Quién le otorga ese premio? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ok. También premios protagonistas del cambio, por ejemplo, del UPC. Ujú. En el 2012 fuimos ganadores de ese premio. También ganamos dentro de la red, digamos, de emprendedores sociales de LORET, que pertenece al UPC. A la UPC, sí. También el voluntariado fue a representar en Brasil, ¿no? Digamos, Patricia Barrios, que es la presidenta de Cúrame, fue a representar a Perú como emprendedora ganadora de digamos, de todo este premio a nivel internacional, ¿no? Y también hemos tenido reconocimientos como parte del Ministerio del Ambiente, ¿no? En actividades también que nos han solicitado el apoyo, ¿no? En reforestación, en temas de campañas medioambientales, ¿no? Y diversos reconocimientos también a nivel tanto nacional, como te comentaba, como internacional, que es el que te conté hace un ratito. Bueno, pues yo creo que están haciendo una labor interesantísima y les deseo Gracias. muchísima suerte en el futuro. Me quedaría un rato más conversando con ustedes. Creo que hay 1000 historias que contar seguramente, Bastantes. pero el tiempo, Bastantes. el tiempo nos ha ganado. Sería lindo que escribieran además todas estas historias y que hubiese un documento de una sistematización amplia de toda esta experiencia. Sería muy útil para muchísima gente. Andrea, Natalie, Paul, 1000 gracias. Ha sido un Gracias, gusto gracias, conversar con gracias. a ti. y Gracias. tenerlos aquí en Espacio de Gestión. Vámonos a la pausa y seguimos con más. Aquí en Zona PUC, por supuesto. Bien, seguimos en Espacio de Gestión, seguimos conversando aquí en Zona PUC, por supuesto, y digamos, es muy interesante cuando organizaciones del Estado y organizaciones de sociedad civil desarrollan trabajo conjunto, que además puede ser un trabajo en múltiples áreas, puede ser investigación, puede ser colaboración mutua, en fin, hay vasos comunicantes que pueden estar mucho más activos de lo que están en general.
Y creo que la experiencia que les vamos a contar ahora refleja esa colaboración. El Jurado Nacional de Elecciones colaborando con Promsex, Promsex colaborando con el Jurado Nacional de Elecciones y editando un libro que tiene que ver con igualdad para construir democracia, una investigación que tiene que ver con elecciones y con minorías sexuales, con los grupos LGTB. Nos acompaña Alberto Hidalgo, asesor en incidencia política en Promsex. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto Gracias, tenerte aquí. un gusto. Y estamos con Pilar Rojas, del área de educación del Jurado Nacional de Elecciones. Pilar, bienvenida. Muchas gracias Gracias por por la estar invitación. con nosotros. Bueno, comencemos. Pilar, ¿por qué era importante este libro? ¿Qué objetivos tenía? ¿Qué han buscado? Nosotros desde la Dirección de Educación, justo el año pasado empezamos a trabajar con población LGTBI y encontramos un gran vacío, ¿no? Por parte del Estado especialmente, en el que ese vacío no encontrábamos data sistematizada o algún tipo de, repitiendo, sistematización de esta data de participación política de personas LGTBI. Claro, por supuesto, desde sociedad civil se viene trabajando esto hace años, y una de las organizaciones es precisamente Promsex, ¿no? Pero más allá de nos surgían algunas preguntas como si las personas LGTBI participan en política, en qué partidos están, a qué cargos de elección se postulan, cuál es su experiencia, cuál es su trayectoria, ¿no? Entonces, para dar esta respuesta a todas estas preguntas surge este estudio, ¿no? Entiendo. ¿Nunca había habido una preocupación por parte del jurado hacia estos grupos? No es que no, recién empezamos el año pasado, en efecto, en el 2015, en el marco de las elecciones generales, el jurado insta a las organizaciones políticas a través del Pacto Ético Electoral, es un documento de compromiso, ¿no? Donde los partidos se responsabilizan, y una de las sugerencias que hace el Jurado Nacional es que en el plan de gobierno de todos los partidos políticos tomen en cuenta propuestas para la población LGTBI. Entiendo. ¿No? Entonces, digamos que a partir de este trabajo venimos pues trabajando, se viene haciendo actividades no solo en el marco electoral, sino también en el marco de las acciones educativas, ¿no? De acuerdo. Bueno, pero para que haya una cita, alguien tiene que tomar la iniciativa. Alberto, ¿quién empezó? ¿Quién buscó a quién? ¿Cómo se encontraron? Bueno, inicialmente es una iniciativa que parte del Jurado Nacional de Elecciones junto al Observatorio de Políticas Públicas y Diversidad Sexual de la Universidad Católica, ¿no? Es muy importante resaltar eso porque yo creo que además de la confluencia, de la articulación de la sociedad civil y de un ente del Estado, de un organismo autónomo del Estado como es el Jurado Nacional de Elecciones, también hay dos roles importantes más que son la academia con la Pontificia Universidad Católica del Perú y que es la Cooperación Internacional para el Desarrollo, ¿no? Porque también es una publicación que está apoyada, que está respaldada por la Unión Europea, por la Fundación IVOS, que es una institución de la cooperación holandesa, y también del Victory Institute, ¿no? Que es una ONG específicamente dedicada a temas de participación política LGTBI de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que la alianza estratégica va más allá, uniendo Estado, sociedad civil, academia y cooperación, ¿no? Yo creo que es muy importante resaltar eso también. La iniciativa parte del jurado en articulación con la Universidad Católica, ¿no? Que también deciden convocar a las organizaciones de la sociedad civil que ya veníamos trabajando estos temas desde el año 2014, por ejemplo, en el que convocamos por primera vez en Lima el encuentro de líderes políticos LGTBI de toda América Latina, que fue en Lima en 2014. 2014. ¿No? Así es. Me suena muy reciente, ¿no? Sí, claro, sí, es reciente, pero digamos que el trabajo acá en el Perú viene de hace algunos años, no muchos, pero que venimos trabajando ya desde la sociedad civil y ahora también incorporando a la academia y al Estado, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo comienza el trabajo? En efecto, como bien lo menciona Beto, hacemos un plan de trabajo porque desde el jurado queríamos enfocar la participación ciudadana en general, ¿no? No solo la participación electoral. Porque sabemos que las personas LGTBI no solo van a votar, no solo candidatean. No solo son importantes cuando depositan un voto, sino que son parte de la vida diaria del país, digamos, por supuesto. Entonces, y participan de los mecanismos, de los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Sin embargo, sí creíamos que era importante enfocar el estudio a lo que
a lo que ya teníamos más cerca, digamos, y esas eran justamente las candidaturas de personas LGTBI visibles. Y cuando menciono visibles, son aquellas personas lesbianas, gays, trans, bisexuales que se enuncian como Seguro. tal. Y que levantan esas banderas, además, ¿no es cierto? Sí. O al menos en lo que hemos encontrado en la trayectoria es que puede ser que sea una de sus banderas principales, esté dentro de las propuestas generales. Seguro. O al menos, por ejemplo, en una entrevista, si tú le preguntas, ¿no?, como ha sucedido con algunos candidatos, no lo niegan. Entiendo. ¿no? Entonces lo asumen públicamente. Ahora, esta investigación es una investigación de data estadística, de sistematización, hay entrevistas a profundidad. Alberto, cuéntanos un poco la metodología de la investigación. Sí, fundamentalmente se ha desarrollado a través de entrevistas en profundidad, pero también da datos cuantitativos sobre, por ejemplo, el número de candidaturas LGTBI abiertamente visibles, ¿no?, que hemos tenido en el Perú, ¿no? Y ahí, sobre todo, es importante destacar que a pesar de que este esfuerzo de sistematización que estamos haciendo y de investigación es relativamente reciente, ya encontramos candidaturas abiertamente LGTBI en el Perú desde el año 2006, ¿no?, incluso con autoridades electas algunos años después, ¿no?, que son abiertamente LGTBI, ¿no? Entonces, la entrevista en profundidad, yo creo que nos ha permitido conocer sobre todo cuál es la problemática que esta población todavía vulnerabilizada enfrenta en el ámbito de la participación política, ¿no? Porque no era solamente el objetivo de dar un número de cuántas personas han sido, de cuántos líderes, de cuántos candidatas, de cuántos candidatos, sino también entender cuál es la problemática que enfrentan todavía, porque eso necesariamente se va a tener que plasmar en las políticas públicas, en este caso el ámbito electoral, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahora un contexto en el país de reforma electoral donde se están colocando problemáticas importantes como por ejemplo es el acoso político hacia las mujeres, ¿no?, que es una realidad indudable, tristemente todavía, pero hay problemáticas que todavía están siendo ocultadas o invisibilizadas, como por ejemplo el acoso político que sufren las personas LGTBI que se atreven a hacer política, que dan un paso al frente y hacen política, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hemos visto varios casos con Carlos Brus, congresista, con Alberto Belaúnde, también congresista, incluso también con la primera regidora trans, ¿no?, del Perú, que está en un distrito de la ciudad de Trujillo, ¿no?, que es Luisa Revilla, en la que ellos mismos cuentan algunas de las experiencias de acoso, ¿no?, que ellos han tenido y que siguen teniendo cotidianamente en el desarrollo de su labor política, ¿no? Entonces, si hay una problemática que invitaba a utilizar una metodología como es la entrevista en profundidad que nos permite conocer un poco más sobre estas problemáticas cotidianas que todavía sufren las personas LGTBI que están en política, ¿no? Este acoso se produce desde la oposición política, digamos, haciendo hincapié en esta condición de estas personas, o en las propias organizaciones. Estas personas, las personas LGTB, tienen también un marcado sesgo, un marcado coto y de posibilidad de acceso por la propia organización, Pilar. Sí, definitivamente este acoso no únicamente viene desde los partidos opositores, como suele suceder con otras candidaturas, ¿no? Sino también viene desde los propios partidos. Definitivamente desde que se inició en el 2006 las primeras candidaturas visibles, ¿no?, básicamente de gays y personas trans, justamente en el libro ellos y ellas mencionan lo que tuvieron que luchar dentro del propio partido para poder abrirse campo, ¿no?, para poder erradicar estos prejuicios, los estereotipos que hay. Y en este caso, por ejemplo, el año pasado, en el marco de las elecciones generales, nosotros hicimos una encuesta a los candidatos y candidatas al Congreso de la República. Y la data que salió fue bastante interesante, pero también nos hizo reflexionar, ¿no? Porque dos de estas preguntas justamente van por el lado que mencionas, ¿no? Hay una gran cantidad de mujeres candidatas, por ejemplo, que mencionaban que el acoso y la violencia o la discriminación venía de parte de su propio partido, ¿no? Y la segunda data también que obtuvimos es que al preguntar, no preguntamos si bien a los 2.240 y tantos candidatos, pero sí 816. Es una muestra sumamente representativa. Por supuesto. Y de estos, cerca de 100 candidatos respondieron que la orientación sexual podría ser un motivo de hostigamiento en la participación política electoral, ¿no? Entonces, eso también nos acerca a que, en efecto, aparte de ya las barreras que las candidatas y los candidatos tienen que afrontar con el tema de acceso a medios, de financiarse la campaña, de, no sé, de cómo
dar sus propuestas, llegar con las propuestas, también se tienen que enfrentar a estos prejuicios, estereotipos, para llegar siquiera a ser candidatos o candidatas, ¿no? ¿Y el estereotipo construido en torno a esto, en qué se asienta? ¿Es que son más débiles? ¿Es que no van a saber enfrentar situaciones complejas? ¿Es que se van a burlar de ellos? ¿Dónde está el estereotipo? ¿En qué se asienta, Alberto? Bueno, yo creo que hay una concepción del todo machista todavía, ¿no? Que tiene que ver con los estereotipos de género, como socialmente ocurre, ¿no? Todavía la homofobia encuentra un buen caldo de cultivo en una sociedad todavía bastante machista y bastante conservadora, pero en concreto creo que hay un estereotipo muy grande y un prejuicio muy grande, y es que, ocurre en el Perú y ha pasado en otros países y sigue pasando en otros países, y es que las personas LGTBI llegamos a la escena política únicamente para aprobar leyes que benefician a nuestros derechos, Entiendo. ¿no? Como si eso además fuera ilegítimo, ¿no? O sea, como si, por ejemplo, yo lo pienso en el ámbito, por ejemplo, no sé, de la población afroperuana o de las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, no creo que fuese visto de forma tan ilegítima que, por ejemplo, una persona afroperuana promueva una política pública determinada, ¿no? Como puede ser, no sé, un plan nacional para la población afroperuana, Es que ¿no? solamente, claro. Es lógico, creemos Así que es es. lógico, ¿no? Pero sigue siendo un ciudadano para todo lo demás también. Es Así decir, es. es absurdo concentrarlo solo en eso, ¿no? Así es, pero en el caso de la comunidad LGTBI se ve como personas que llegan a hacer política únicamente para aprobar políticas que apoyen sus derechos, y obviamente unos derechos que no son compartidos todavía por una parte importante de la población, y eso hay que decirlo también, ¿no? Entonces obviamente se sigue pensando en un gay que quiere llegar al Congreso para aprobar el matrimonio, que es una ley que está en contra de principios religiosos. Pudiendo ser un gay que de pronto no está de acuerdo con eso, por ejemplo, supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto. Claro. De hecho, uno de los capítulos del libro que recoge algunos de los casos principales de representantes políticos abiertamente LGTBI que ha habido no solamente en el Perú, sino también en América Latina, y tenemos un caso, por ejemplo, de un congresista en Brasil, ¿no? Declaradamente religioso, pero también abiertamente gay, cosas que se dan en la política, que estaba en contra de reconocer la figura del matrimonio, ¿no? Entonces, esos casos, por fortuna, son pocos, pero también existen. Entonces, hay que recordar que una persona gay, una persona heterosexual, no hace necesariamente que tenga un discurso político, tenga una práctica política que responda a los intereses o a las demandas de los movimientos sociales, Es ¿no? que, Alberto, me suena necio hasta discutirlo. Es que las Claro, personas son así es. multidimensionales, Así digamos, es, no vivimos así en es. una sola esfera, ¿no? Así es. Y todas las mujeres políticas no son feministas, Así por es, ejemplo, pues, ¿no? ¿no es cierto? Entonces, ni todas las personas LGTBI son activistas que defienden las demandas y las reivindicaciones del movimiento LGTBI, ¿no? Sino tienen una orientación sexual diversa, como el resto de la población, y obviamente pueden coincidir o no pueden coincidir, y llevan a las instituciones públicas las reivindicaciones de los movimientos sociales LGTBI o no las llevan, ¿no? De acuerdo. Entonces, si hay, digamos, yo creo, hay un estereotipo todavía grande con que la persona gay o la persona lesbiana va a intentar aprobar el matrimonio gay y no va a tener, digamos, capacidad ni agencia para ocuparse de otros temas de la problemática nacional, ¿no? Cosa totalmente falsa, ¿no? Yo creo que hay el caso de Carlos Bruce, que puede ser más o menos discutible según a quien le preguntes, fue ministro de la Vivienda, ¿no? Y hay muchas personas que pueden considerar que lo hice más o menos bien, más Así allá es. de que supiésemos en ese momento que era una persona gay porque no lo sabíamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el debate, ¿no? De acuerdo. Me voy a ir a la pausa en 30 segundos, Pilar, pero quiero preguntarte si en el seno del Jurado Nacional de Elecciones, cuando plantearon esta investigación, se erizaron los pelos a los magistrados y dijeron, no, este es un tema muy difícil, ¿cómo nos vamos a meter en ese terreno? O por el contrario, fluyó con normalidad. Yo creo que fue un trabajo de hormiga el que se hizo dentro del Jurado Nacional, ¿no? Y sí hay que reconocer que hubo bastante voluntad política de parte de las y los directores qué bueno. del área de educación, pero también eso estuvo acompañado de talleres de sensibilización, Ok. ¿no? Porque esto sí nos permite no entrar con el tema y de pronto la gente pues tiene prejuicios, hay muchos mitos, ¿no? Entonces, sí es necesario dentro de la gestión pública, como cualquier otro tipo de espacio, empezar también acercar a las personas LGTBI, acercar la realidad a las personas LGTBI, a los mismos trabajadores y a los mismos servidores públicos, ¿no? Y eso es lo que pienso ayudó bastante dentro del Jurado Nacional, porque más allá de que una o dos personas tuviéramos, qué sé yo, la iniciativa, sino que existió un equipo comprometido que se fue sumando a las demás áreas, ¿no? Y actualmente creemos que tenemos mucho más apoyo desde que empezamos, eso es cierto, pero como también menciono, hay bastante voluntad política o sencillamente voluntad para poder avanzar, ¿no? Interesante. Me tengo que ir a la pausa.
Pero al regresar, quiero, si ustedes me lo permiten, que demos un paso hacia la cosa más política, es decir, tradicionalmente los grupos de izquierda abrazaron en el mundo la causa LGTB, pero en el Perú eso no ocurrió. Digamos que en México es clarísimo, por ejemplo, y esto lo he conversado estos días con muchos mexicanos que han venido a la Feria Internacional del Libro, que hablan además del primer país latinoamericano que adoptó el matrimonio igualitario, ¿no es cierto? ¿Por qué en el Perú no? ¿Por qué nuestra izquierda no tomó esa bandera, digamos, que hasta políticamente podía haber sido muy rentable? Hablemos de política después de la pausa. Gracias, Alberto. Gracias, Pilar, por estar en Espacio de Gestión. Pausa y regresamos. No se vayan. Muy bien, seguimos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque Alberto Hidalgo, asesor en incidencia política de Pronsex, y Pilar Rojas, del área de educación del Jurado Nacional de Elecciones, nos acompañan para hablar de un libro, de una investigación que tiene que ver con la igualdad para construir democracia. Una investigación que se aproximó al mundo de la política electoral, digamos, desde el espacio LGTBI. Y yo les planteaba la pregunta un poco más amplia, saliendo un poco del marco de la investigación y entrando en temas más políticos. ¿Por qué la izquierda no abrazó estas banderas? ¿Por qué no las ha hecho suyas? ¿Es que está imbuida en el mismo prejuicio y en los mismos estereotipos y no ha sabido desmarcarse? Pilar, Alberto, Pilar. Bueno, yo creo que es muy interesante la pregunta, ¿no? Porque además es algo que creo que está todavía en el debate activista, ¿no? El papel de la izquierda política en la lucha por los derechos humanos de la población LGTBI. Yo creo que ahí, haciendo un poco de memoria histórica, la izquierda obviamente no escapa del contexto social y cultural donde se ha desarrollado en ninguno de nuestros países y obviamente tampoco en Europa. Entonces, tiene mucha autocrítica que hacer porque ha sido una izquierda considerablemente machista y homofóbica en muchos casos, ¿no? Yo creo que ahí sobre todo hay un cambio a partir de los movimientos de los años 60, sobre todo, ¿no? Del Mayo francés, de la movida también en Estados Unidos, donde la izquierda empieza a repensar algunas cosas, incluir los derechos civiles, ¿no? de algunas poblaciones, ¿no? Y ahí entra con fuerza la nueva oleada del feminismo y entran los movimientos de liberación sexual también. En el Mayo francés se vio de una forma muy clara y también en los movimientos de la nueva izquierda latinoamericana, ¿no? De los años 60-70, que hay algunos países de la región, como puede ser Argentina, Uruguay, México, donde se ve de una forma más clara, ¿no? Sin embargo, pues en la izquierda peruana, y eso lo sabemos, se han recepcionado los debates de una manera bastante tardía, ¿no? A mi modo de pensar personalmente, ¿no? Entonces, hemos recepcionado algunas cosas de manera tardía, ¿no? La izquierda también ha tenido un desarrollo distinto, desconectado de algunos países también de nuestro propio contexto, y ahí ha tenido, digamos, una caracterización distinta, ¿no? Pero si nos vamos a los años 60, 70, en Argentina, por ejemplo, ¿no? Ya hay una parte de la izquierda muy comprometida con la lucha LGTB, en México también ocurre así, ¿no? En Chile también ocurre así, ¿no? Pero, digamos, tampoco hay que desvincular la lucha LGTB de la izquierda peruana, ¿no? O sea, yo creo que sí había una parte de la izquierda que incluso en los años, quizás un poco más tarde, pero sí llega a entender que se tiene que implicar en esos debates, ¿no? Por ejemplo, en el año 85, en el programa electoral de Izquierda Unida, en su plan de gobierno ya se empiezan a debatir, ¿no? Con algunas personas influyentes que estaban ahí dentro y que eran gays, por ejemplo, Carlos Iván de Gregory, que había que empezar a incluir algunos debates sobre el tema del reconocimiento de los derechos humanos LGTBI, y no hay que olvidar que el MOL, el Movimiento Homosexual de Lima, nace en los años 80 y es la organización más antigua LGTBI de América Latina que sigue con vida, ¿no? No es la primera que nació, pero de las antiguas es la que sigue todavía con vida. Ah, mira, no tenía ese dato. Sí, y influenciada por militantes y por activistas que tenían un perfil claramente de izquierda, como fue el mismo Carlos Iván de Gregory, ¿no? Entonces yo creo que quizás llega con un poco de retraso, que llega un poco tarde por los mismos debates también que tiene la izquierda peruana en esos años, ¿no? Claro, Que claro. el tema de la lucha armada de una manera muy fuerte, posicionando y ocupando muchos espacios, pero sí llegan, ¿no? Yo pienso que sí llegan, ¿no? Y que sí hay, digamos, una parte que reconocer. Obviamente hay como digo, actitudes machistas y homofóbicas en la izquierda han existido siempre, siguen existiendo, pero sí hay que reconocer que la izquierda se compromete de una manera muy clara. De hecho, no hay que olvidar que buena parte de los países de la región de América Latina que tienen aprobado un marco jurídico de lo más garantista posible en el ámbito de la protección de derechos humanos LGTBI, como pueden ser Argentina, Uruguay, México, etcétera, llegan a esas legislaciones con gobiernos progresistas,
¿no? Y eso yo creo que también es justo reconocer. Bueno, pues, sin embargo, esa izquierda radical representada por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, digamos, por supuesto ajeno al Estado de Derecho, en el año 89 entra en la selva, entra en Ciudad de Selva, Juanjuy, si no me equivoco, o Tocache, y mata 9 personas homosexuales. Creo que algunas eran travestis, digamos, ¿no es cierto? Esa izquierda es cavernaria. Bueno, esa izquierda es una barbarie para lo que tiene que ver con los derechos humanos. Exactamente, ¿no? Eso es, pero no solamente con respecto a la población por supuesto, LGTBI, ¿no? por supuesto. A mujeres, Así es. a comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Eso yo creo que representa pues un atentado radical contra los derechos humanos, incluido la población LGTBI, por supuesto. Pero claro, cuando tú matas a 9 personas, pero no eliges abogados, si no eliges ingenieros, si no eliges a mujeres de pelo negro, si no eliges a homosexuales, estás marcando un mensaje muy potente, ¿no es cierto? Totalmente. De ese odio y de esos crímenes de odio que algunos no quieren reconocer todavía. Sí. Pilar, ¿este libro quién lo debe leer? ¿Este libro para quién es? Te diría como autora, pues para todo el mundo, pero específicamente sí recomendaría que las personas que están metidas en política lo lean, los partidos políticos lo lean, porque a veces se piensa que solo en algunos partidos de izquierda hay personas LGTBI, y bueno, hay personas LGTBI en absolutamente todos los partidos, sin miedo a equivocarme, más o menos visibles. Entonces, seguro. Sí sería, de hecho, los 2 congresistas que tenemos abiertamente gays no son de un partido de izquierda, ¿no? En efecto, y en esta investigación Pero también... tienes razón, Alberto Belaunde no es un hombre de izquierda precisamente, ¿no? Es más bien un liberal, digamos, ¿no? Así es. Sí, y en la investigación justamente da cuenta de que quienes fueron electos o electas no vienen de organizaciones de izquierda, ¿no? Sino vienen o de movimientos regionales independientes o de partidos liberales, ¿no? En este caso. Entonces, principalmente partidos políticos, todos los estudiantes ver específicamente ciencias políticas, derecho, gestión, en efecto, ¿no? Y bueno, la ciudadanía en general también. No sé si Beto quiere tener una recomendación, sociedad civil, por supuesto, ¿no? Claro, no. Bueno, yo ahí creo que hay una parte muy, muy importante para este público recomendado que lea el libro, y yo creo que son las personas que trabajan en los propios organismos electorales del Estado, ¿no? O sea, yo creo que es una asignatura pendiente todavía muy importante. Ojalá el ejemplo que da la Dirección Nacional de Educación Cívica del Jurado Nacional de Elecciones pueda cundir el ejemplo, y también sean cada vez más los organismos electorales que se unen a esta tendencia, ¿no? De incluir como una población que necesita también una atención especializada en temas de participación política a la población LGTBI, ¿no? Y que sea la OMPE, y que sea el RENIEC también, y todas las personas que trabajan ahí quien lea este libro y pueda acercarse más a una problemática que también deberían incluir en sus propios trabajos, ¿no? El lenguaje del libro, ¿es un lenguaje muy técnico, es un lenguaje farragoso de las ciencias sociales, o es un lenguaje muy accesible, muy para todos? Pilar. Bueno, tiene una mezcla, te contaré, porque ciertamente tiene un enfoque desde las ciencias políticas y desde los organismos electorales, pero sí se ha hecho el esfuerzo de que tenga un lenguaje accesible para que el general de la población pueda leerlo, ¿no? Entonces, sí creemos que a través de las trayectorias que contamos, de las experiencias políticas, por ejemplo, o también de un acercamiento más a la vida de estos candidatos y candidatas que quizá hayamos escuchado o visto en televisión, sino su trayectoria contada de manera sencilla, simple, esto nos ayuda, y ese era el objetivo también, ¿no? De poder tener este material, de que el alcance de este material fuera el más amplio posible, y que cualquier persona, bueno, que sepa leer y escribir pueda tener acceso a este material. Pensaba mientras te escuchaba también que si bien puede haber esfuerzos desde las organizaciones, esto no va a ser posible en la medida también que los candidatos que son LGTBI tienen que hacerlo abiertamente también para sus electores y para el resto de votantes que decidimos en función a personas y no en función a condición sexual, digamos. ¿Eso está reflejado en el libro, esta necesidad de que el propio candidato asuma abiertamente y en libertad, siendo esta, por supuesto, una decisión personal en la que nadie debe meterse, Alberto?
Sí, yo creo que sí está posicionado, ¿no? Está posicionado que es un elemento importante, un instrumento importante en la participación política, el tema de la visibilidad, ¿no? En cuanto visibiliza, valga la redundancia, a una población que ha estado invisibilizada mucho tiempo y sometida a violencia, discriminación y a negación de derechos. Sin embargo, no hay que olvidar que, como tú bien indicas, Carlos, es una decisión personal y que todavía no hay un contexto en el que nosotros podamos impulsar demasiado a que personas LGTBI lo hagan público, porque hay un contexto que no hay que olvidar de mucha discriminación todavía y de mucha violencia. De hecho, todavía la sociedad civil venimos registrando, ya que el Estado no lo hace, que debería hacerlo, todos los años un informe anual sobre derechos humanos LGTBI donde damos cuenta de números de afectaciones a la seguridad personal, de homicidios, etcétera, y todavía tenemos una realidad muy preocupante desde el año 2008 hasta el año 2017 en el que nos encontramos. Desde Pronces y la Red Peronate LGB hemos contabilizado en torno a 100 asesinatos motivados por orientación sexual e identidad de género en el país, ¿no? Algunos de ellos cometidos por propios servidores públicos, como son el personal de seguridad, ¿no? Policía, etcétera, ¿no? De hecho, hay alguna condena, ¿no? Entonces, hay una realidad muy preocupante en la que todavía no hay, digamos, un contexto que permita, digamos, a las personas LGTBI salir del closet con las garantías de que sus derechos van a ser respetados, tampoco en la participación política, ¿no? Sin duda. Sí. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, estas candidaturas que el libro aborda, tener en cuenta que no solo son desde Lima, ¿no? Sino hay candidaturas a lo largo del país, entonces definitivamente en la hay contextos situación más complejos, ¿no es cierto? Por supuesto, en la sierra, por ejemplo, hay candidatos que nos mencionaban que por más que uno quiera y sea una decisión personal decir que es una persona lesbiana o gay, también te enfrentas a un contexto de mucha homofobia, mucho machismo, ¿no? Una sociedad bastante conservadora. Lo que se exacerba en sierra y también en la selva, ¿no? Entonces, sí tener en cuenta que, en efecto, hay participación política a lo largo del país, pero los contextos, en efecto, son distintos, ¿no? La investigación me permite encontrar dónde la participación política de personas LGTBI es más permeable, es más aceptada, o todavía eso es una investigación que toma otro derrotero, Alberto. Yo creo que todavía no, porque, por ejemplo, no encontramos apenas ninguna región, haciendo memoria, exceptuando, por ejemplo, Loreto, en la que tengamos distintos casos, ¿no? Donde haya habido, creo que varios casos que nos permitan, por ejemplo, medir qué partidos sí han podido incluir a personas LGTBI y cuáles no. Entonces, digamos, es como un estudio todavía, es una aproximación general todavía. La situación todavía de las personas LGTBI en la participación política es, digamos, todavía frágil, si se puede decir así. Creo que todavía no nos permite tener un mapa general donde poder dar algunas conclusiones que yo creo que va a ser importante saber en un futuro. Por ejemplo, si las personas LGTBI tienen más posibilidad, más permeabilidad de participar como candidatos en elecciones generales, en elecciones regionales, con partidos progresistas o partidos más de signo conservador, en instituciones como municipios o como gobiernos regionales o en el Congreso de la República, ¿no? Ese tipo de preguntas todavía creo que va a meritar que se siga investigando y que se siga estudiando este fenómeno para sacar conclusiones, pero todavía yo creo que es el principal objetivo de esta investigación es entender los problemas que las personas que participan encuentran y conocer y visibilizar casos de personas abiertamente LGTBI que han participado, que muchas personas no conocen, que incluso han llegado ya a ser autoridades políticas electas, ¿no? Muy interesante, sin duda va a ser una investigación muy útil. Pilar, ¿ya lo presentaron el libro? Sí, el día miércoles 26 lo presentamos a las 7 en la FIL, entonces va a estar el libro en el stand del Jurado Nacional hasta el 6 de agosto. Sí, he visto el stand, está bonito, lo han puesto bien bonito. Hay una pantalla. Tenemos un super diseñador también, el jurado, y por supuesto sensibilizado con la temática LGTBI. Ahora, Pilar, si me permites la crítica, cuando paso por ese stand, sí me sorprende que no haya más investigación, no haya más libros por parte del jurado en términos de investigación de lo suyo. Entiendo pues que poco a poco el presupuesto debe crecer para eso. Pero vamos en esta línea. Mira tú que en los últimos años se han incrementado estas publicaciones. Qué bueno. Y en efecto todos los esfuerzos se están haciendo para ello, ¿no? Y que no sea solo, como bien lo mencionamos, de parte del Estado, que es muy necesario, sino también tener en cuenta que hacer esta sinergia con sociedad civil, con academia. Muy importante. Con cooperación internacional, Por como supuesto. señalaba Alberto también, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno,
Me ha encantado tenerlos en el programa y poder conversar de esto. Gracias, Alberto. Gracias, Pilar. Pero, digamos, no solo gracias por estar aquí, sino por este esfuerzo de trabajar estos temas que son tan importantes. Muchísimas gracias. Gracias por la a oportunidad. ustedes. Muy bien, y con Alberto y con Pilar le ponemos punto final al programa de hoy. Nos reencontramos la próxima semana aquí, en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes a todos.